moderación. La rebeldía de la moderación. Modo Fontevecchia. Estamos en comunicación con Luis Secco, economista, director de la consultora Perspectivas Económicas, editor de un newsletter y entre marzo de 2000 y diciembre de 2001 asesor económico de la presidencia en la presidencia de Fernando de la Rúa y director general de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Entre diciembre de 2016, además, y febrero de 2017 se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del Banco Nación y en 1988, desde ese momento, es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, columnista invitado de distintos diarios, y tenemos la suerte de que varias de sus columnas sean publicadas en los medios de perfil. En un artículo de opinión ayer, Secco dijo: Argentina enfrenta un doble desafío. La aversión al riesgo global golpea la cotización de sus activos financieros, mientras la necesidad de dólares se intensifica. Y en honor a esa necesidad lo vamos a recibir con una canción, nuevamente ya escuchada aquí, del rapero norteamericano Le Black, que es I Need a Dollar. Muy buenos días, querido Luis Secco. Estamos en el día el fin de semana en el que cambiaría o podría cambiar la política económica del gobierno de Milei. Ahí está, perdón. En lugar de vos nos apareció el rapero. No, está medio raro. Te escuchamos. Sí, no, te decía, gracias por llamarme. Mirá, creo que se ha demorado mucho el anuncio. El mismo gobierno viene especulando hace tiempo que va a haber un cambio en la política cambiaria. Yo no diría de un cambio de toda la política, porque me parece que en lo fiscal y monetario se van a mantener lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero evidentemente hace falta un cambio en lo cambiario. Yo la duda que tengo es si se hará antes de la apertura del lunes o si se esperará la venida del secretario del Tesoro norteamericano para anunciar algo, que por ahí hay alguna ayuda adicional, algún apoyo adicional del gobierno americano, pero evidentemente el tic-tac se escucha, digamos, ¿no? Es como que si a más tardar el martes deberíamos tener una política cambiaria nueva en Argentina, ¿no? ¿Y cómo imaginás o qué hipótesis, qué porcentaje le asignás a que haya determinado tipo de política o de banda o del grado de amplitud de esa banda? ¿Cuál es tu propio pronóstico, con margen de error y sabiendo de que el futuro siempre es impredecible? Mira, hoy luce, por ahora es como que luce el escenario más probable, por lo menos el que más se rumorea, la idea de ir a una banda. Yo creo que se había de alguna manera hablado eso con el fondo en reuniones previas. La amplitud de la banda, a mí me gustaría que el piso sea un poco más alto de lo que se está diciendo, porque hay algunos que dicen que estaría por debajo del dólar libre. Yo creo que habría que tratar de llegar al dólar libre, pero bueno, eso se podría lograr con un piso más bajo y una banda más alta, qué sé yo, no, la verdad es que a mí no me gusta mucho la idea de las bandas, pero es mucho mejor por ahí que pegarle justo con un número, ¿no? Que yo creo pero a ver, ¿por qué no lo ponemos, Luis, vos nos ayudás a colocarlo de manera más percibible? Dale. Para, a ver, ¿qué sería pasar de un dólar de 1100 a uno de 1300, para ponerlo en términos concretos, el techo de la banda, por ejemplo? Y sí, digamos, yo creo que debería ser más o menos eso, por ahí un piso de 1200 y un techo de 1400, ¿no? Y fluctuar ahí en el medio. Yo lo vería como algo menos desafiable que lo que se había hablado en su momento, que era una devaluación un poquito más chica, ¿no? Pero, digamos, la clave acá pasa por que el gobierno nos lo comunique de una manera que no luzca transitorio. Yo lo que tengo miedo es que si queda la hipótesis, bueno, esto es una etapa intermedia, después vamos a otro régimen, en algún momento va a pasar lo mismo que ahora, van diciendo, bueno, pero ¿cuánto dura la etapa intermedia? ¿Cuándo vas al nuevo régimen? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Y eso sería el peor escenario para mí desde el punto de vista de lo que es la estabilidad y la consolidación del programa de estabilización. O sea, lo que te diría es, cuanto más diferente luzca lo que se hace a lo que hay hoy, mejor. A ver, Luis, y así planteado, si fuera esa hipótesis, 1200 y 1400, ¿el planteo sería que eso se iría corriendo con los meses o quedaría fijo, desaparece el crawling peg y por lo tanto ese 1400 a 1200 es también en octubre? ¿Cómo la banda sería eso? Yo creo, Jorge, que lo más probable es que haya
bandas, llamémosle bandas deslizantes, digamos, ¿no? O sea, como que va a algún, por ahí no predeterminado, pero sí una suerte de anuncio que se irán ajustando en la medida que se vayan verificando los números de inflación de cada mes y demás, ¿no? Pero porque tampoco por ahí es bueno decirlo, lo ajusto tanto por mes, porque si la inflación declina un poco es conveniente declinar también el ritmo del cual se corren las bandas. Pero la lógica es, en el anuncio tiene que haber un anuncio respecto intertemporal, sí. Es decir, no simplemente sí, la banda es hoy 1200 a 1400, sino que cómo va a seguir. Tiendo a creer que a lo mejor el objetivo del gobierno sea el mal trago todo junto, decir 1200, 1400, y que esto queda fijo hasta octubre. No sé, estoy conjeturando, Sin... No, otra conjetura, porque sí, es la palabra correcta para usar a esta altura, es por ahí dar un piso más alto también, ¿no? Entonces vos ahí te evitás hasta la corrección sistemática, decir, bueno, el piso, un techo más alto, es decir, el techo son 1600, qué sé yo. Pero digamos, siempre el problema es que después qué pasa si te desafían, ¿no? Si vos no sos creíble en el anuncio, hay algo raro, digamos, no le cae bien al mercado. El mundo no es el mismo. Yo el otro día lo charlaba con vos en privado, digamos, el cambio en el mundo evidentemente hace que cualquier cosa que hubieras pensado antes la tenés que hacer más contundente ahora. O sea, no te podés quedar con lo que habías acordado hace un mes atrás. Entonces el monto puede ser que no varíe, pero incluso si pudiera variar el monto, por eso creo que está toda esta especulación de que el Tesoro norteamericano podría poner alguna línea especial disponible para Argentina. Pero si eso sigue en el monto, son los 20.000 palos, que no sabemos cuánto se puede usar el día 1, y te quedás con una bandita de 10% arriba, no te va a servir. Tenés que hacer un anuncio creíble, contundente. Recordemos siempre que los regímenes cambiarios, para ser creíbles, una corrección cambiaria, un salto en el tipo de cambio, además, para ser creíble, tiene que lucir el único y no el primero de muchos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo haces para comunicar el cambio de la política cambiaria, que todos pensamos, bueno, ya está, esta es la nueva política y esta la tenemos que ajustar a esto? Y eso es un poco el desafío que tiene el gobierno en un mundo tan incierto y en un contexto en el cual yo te digo, creo que se perdió un tiempo muy preciado en no tomar ninguna decisión, ¿no? Luis, y otro tema importante no simplemente es la amplitud y el deslizamiento de la banda, sino qué significa, qué restricciones del cepo se limitan. No quiere decir que todo el mundo pudiera comprar dólares, sino estamos hablando simplemente de que las importaciones se tramiten por esta banda en el precio que esté cada día, que los exportadores cobren de la misma manera, y que quizás ni siquiera las empresas que tienen deuda que pagar al exterior o utilidades que pagar al exterior todavía lo pueden hacer. ¿Entiendo bien? Muy buen punto el tuyo. Yo por eso tal vez deberíamos preguntarnos en el momento del anuncio si hay unificación cambiaria o no, y si esa unificación implica la eliminación primero, viste, de lo que se llama el blend, ¿no? De la porcentaje de exportaciones que se puede pasar por el mercado libre. O sea, a partir del nuevo régimen debería, sospecho, que vamos a un régimen en el cual todas las exportaciones se pasan por un mercado único, por el mercado oficial. Y segundo, que la forma de hacer desaparecer el resto de los mercados es con menos restricciones, o sea, sin cepo, sobre los nuevos flujos. Yo creo que lo que probablemente tengamos es algún cepo que permanece, aunque queda remanente, con las transacciones que podemos llamar de stock, o sea, lo que no se pagó antes en materia de dividendos, regalías, software, derechos y demás, ¿no? Y eso, darle algún cronograma de salida en el tiempo por el mercado unificado. A mí me gustaría, pero yo te digo, es por ahí una expresión de deseos, pero creo que el gobierno debería estar o debe estar pensando en una unificación cambiaria, con algunas restricciones de stocks, pero sin restricciones de flujo, y después el mecanismo de determinación del tipo de cambio es el que hablábamos antes, probablemente una banda con alguna clarificación respecto de cómo interviene el Banco Central dentro de esa banda y cómo va deslizándose la banda en el tiempo. Pero yo creo que la clave, la primero que tenemos que preguntarnos una vez que se haga el anuncio, es si hubo unificación cambiaria o no, porque está claro que un país no puede funcionar con todos estos tipos de cambios que tiene hoy la Argentina, ¿no? Luis, quiere sumar aquí una pregunta a Elizabeth Becher.
Buen día, Luis. Sí, es importante con lo respecto de lo que decís del tema de la continuidad de restricciones al stock, porque eso parece ser una de las definiciones. Pero me interesaba de retomar otro punto que vos hacías en cuanto a la importancia que tiene cómo se comunique todo esto, ¿no? Digo, pensando si vamos a un esquema de bandas, especialmente porque el gobierno insistentemente, y mucho más el ministro de Economía Caputo, negó cualquier esquema de evaluación en las últimas semanas. A medida que el mercado, digamos, lo daba por descontado, el ministro lo seguía negando. Entonces, cuando vos tenés un problema así, digo, y ha generado esto desconfianza, o no generaba evidentemente confianza en que iba a cumplirse lo que decía Caputo. Digo, ¿qué evita que en definitiva, una vez que se pongan en marcha un esquema como de bandas, el dólar no se te vaya al techo directamente de una? Digo, sí, muy buen punto tuyo, ¿no? Porque, digamos, hay pérdida de credibilidad. Absoluta. Eso seguro. Digo, lo estamos viendo en los mercados todos los días. Digo, o sea, sí, los futuros ayer volaron, por ejemplo, ¿no? Y hacer lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer también implica una pérdida. Ahora, la forma de recuperar esa credibilidad es armando algo que luzca consistente y sustentable en el tiempo, y eso me parece que es el desafío. Después lo podés comunicar de distinta manera, buscarle la vuelta, no sé, a ese tema para mí es central la comunicación, pero creo que hay mecanismos por los cuales vos podés recuperar parte de la credibilidad perdida haciendo buena política económica. Ahora, tenés que hacerlo de manera, como te decía antes, bien consistente y contundente para que sea creíble, ¿no? Entonces, tienen una ventana de oportunidad muy grande que sería una pena que se desaproveche, porque no van a tener una oportunidad mejor que sea la combinación del acuerdo con el fondo, el supuesto espaldarazo del secretario del Tesoro americano del lunes, más los dólares de la cosecha gruesa que deberían empezar a entrar ahora, y sobre todo entrarían mucho por el mercado unificado. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer si no lo haces ahora? El dilema es que tenés campaña electoral también, claro, Luis. El dilema ese es el gran problema. El dilema es ese. El dilema grande que tiene el gobierno es decir, si lo hago ahora corro riesgo, pero yo creo que si no hacen nada ahora no se llega tranquilo a octubre. Entonces vamos a estar hablando del mismo tema de acá hasta octubre, y me parece que es algo que se tiene que sacar cuanto antes de encima en esta ventana de oportunidad que tiene hoy. Pero después el tema de cómo se comunica es todo un desafío. Yo creo que Caputo se debe sentir incómodo con cualquier régimen cambiario que venga, si eso implica una corrección del nivel del tipo de cambio, pero le puede buscar la vuelta, acomodarse un poco y aprovechar la oportunidad y no quedarse tanto por ahí con cuestiones que hacen más a su ego que a lo que necesita la Argentina, ¿no? Luis, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y te despedimos con esta misma canción de siempre que arranca un poco de risa a ambos. Muchísimas gracias. Un gran placer, hasta pronto. Acabamos de hablar con el economista Luis Seco.